En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al Noticiero Primera Emisión. Estamos comenzando la semana, lunes. ¿Cómo estás, Marlene? Es día 8 de agosto. 8 de agosto, sí señor. Así que mira, una jornada informativa dentro y fuera del país, con cambios políticos, también se mantienen alertas de lluvia en muchos sitios. Y bueno, hay mensajes en cuanto a lo que tiene que ver con la materia de educación en el país. Continúan las protestas, vamos a ver cómo se perfila el panorama, pero ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a comenzar con lo que prácticamente es noticia a nivel latinoamericano y seguramente muchos periódicos a nivel internacional en otros países, en Europa, etcétera, darán cobertura a lo ocurrido ayer en Colombia, la toma de posesión ya del presidente Gustavo Duque. Gustavo Petro, perdón, que va a ser alianza. Hice una mezcla allí entre la alcaldesa. Este fin de semana todavía no hay que... Gustavo Petro, es exacto, sí, es exacto. Ahí lo vemos ya con la banda presidencial, el primer presidente de izquierda que tiene Colombia en toda su historia republicana. Va a hacer alianza con Francia Márquez, que es abogada, activista de derechos humanos y ambientalista, y tiene 40 años. Sí, señor. Fíjate que dentro de todas las que fue el discurso que dio el día de ayer Petro, él hablaba como un punto importante de lo que era el diálogo para lograr la paz en Colombia y decía, necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. Sí, señor, también un llamado que se hizo no solo en el discurso de Petro, sino también el nuevo presidente del Senado, era a el ELN a que dejaran las armas. En el caso de Petro, él insistía que Colombia tenía que dejar de seguir siendo el país de la muerte, pidió dejar atrás esa cultura y llegar justamente a ese diálogo del que tú hablabas. Hubo 10 puntos que él tocó, ¿no? El decálogo de gobierno, decía Ricardo, el primero que ellos trabajar para conseguir la paz, eso es un punto muy importante para los colombianos, porque él incluso hacía referencia no solo a los 60 años que ha sido esta guerra interna con los grupos irregulares, él hablaba incluso de 200 años en guerra interna en Colombia. En segundo punto, cuidará a niños, a personas con discapacidad, a los más necesitados, dice que va a crear políticas para que nadie quede rezagado en Colombia. El tercer punto, gobernará con y para las mujeres, él anuncia un gobierno paritario. También hablaba de ese diálogo con todos los sectores, aseguró que va a tener un gobierno de puertas abiertas para sentarse a hablar con todo el que tenga proyectos para Colombia. Escuchará a los colombianos y no caerá en la burocracia, es lo que promete el presidente Petro como punto 5. El sexto, defenderá a los colombianos de la violencia. Dice que creará estrategias de seguridad desde la prevención, rendición, también una estructura nueva y va a atacar el hambre porque dice que ese es uno de los puntos que ha generado violencia en Colombia. A su juicio, la seguridad se mide en vidas y no en muertos. Luchará contra la corrupción, dice que tendrá cero tolerancia y que nadie quedará excluido, dice que si sea su familia o sean amigos. Punto 8, protegerá el ambiente. El 9, invitó a producir, solo seremos potencia si trabajamos, señaló. Y como punto 10, cumplir y hará cumplir la Constitución. Sin embargo, Ricardo aclaró que es necesaria una nueva cobertura legal. Necesitamos mejores y nuevas leyes al servicio de la mayoría. Esos fueron los 10 puntos. Pero previo también hizo un llamado al Fondo Monetario Internacional para cambiar deuda a fin de que ese dinero que tienen por deuda externa lo puedan invertir contra el cambio climático. Bueno, y el señor Gustavo Petro, por favor, presidente de Colombia, tuvo su primera, digamos, instrucción o su primera orden el día de ayer y fue traer la espada de Bolívar al lugar donde se estaba realizando esta juramentación. Como se recuerda, esto había sido una solicitud que ellos como gobierno entrante habían hecho al gobierno de Iván Duque y Iván Duque pues había negado esta posibilidad. Sin embargo, pues luego de ser juramentado, él pidió la llegada o la traída, mejor dicho, de la espada de Bolívar. Creo que tenemos ahí el sonido cuando hace esta solicitud. Vamos a ver si ya lo tenemos ahí. Lo que pasa es que también eso era un punto, Ricardo, digamos, de disputas, porque la espada de Bolívar había sido robada años atrás justamente por un grupo al que pertenecía Petro. Sí, entonces el era como M19. un punto de honor ahí. Un punto de honor, sí señor.
Pero al final la espada de Bolívar llegó al lugar, no hubo ningún inconveniente y el acto sí se paralizó por 10 minutos. Se paralizó por 10 minutos, vamos a escuchar el momento en el que hace la solicitud. Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Entre tanto, acá en Venezuela, como también sabemos, las autoridades venezolanas no fueron invitadas a este acto por decisión del gobierno saliente de Iván Duque. Esto ya estaba más que claro, desde hace ya varias semanas se había comentado que no iban a asistir, pero sí hubo un mensaje por parte del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, al gobierno entrante de Gustavo Petro. Vamos a escucharlo. Aquí estamos desde la casa, Cilia y yo, Cilia es la camarógrafa, viendo la toma de posesión de Gustavo Petro, la espada de Bolívar. Mis felicitaciones a Colombia, a Gustavo Petro. Hemos visto todo el acto de la toma de posesión por Telesur y ahí está la espada, Bolívar, la historia. Bueno, justamente en estas palabras del presidente Maduro, le hacía referencia, aparte del discurso de Gustavo Petro, Petro hablaba de una segunda oportunidad para Colombia y Nicolás Maduro lo tomó también para una segunda oportunidad de las relaciones de Venezuela y Colombia. Recordemos, Ricardo, que desde la semana pasada ya oficialmente se están dando estos acercamientos y, entre otras cosas, traería la reapertura de los consulados de Colombia en Venezuela. Más de 10 consulados había acá en Venezuela de Colombia. Y por supuesto se espera toda la reactivación paulatina de lo que eran las relaciones económicas, que sobre todo la gente que está en la frontera está esperando este punto. Vamos a ver qué tan rápida puede ser esta reactivación, aunque ellos han dicho que así va a ser paulatina. Claro, es un proceso lento que quizás lleve algunos meses, pero ya está dentro de la agenda de la Cancillería colombiana el retomar las relaciones con nuestro país. ¿Y qué más tenemos en materia? Bueno, ahora vamos a pasar justamente a revisar información de nuestro país. Hay una situación que fue informada por las autoridades, una incautación de 8.095 cartuchos sin percutir, y esto condujo también a la aprehensión de un ciudadano. Esto ocurrió en el sector La Cascada, parroquia La Cascada del municipio Agua Blanca. Ahí tienen ustedes la imagen de la cantidad de municiones que fueron incautadas, la persona que fue incautada. Esto ocurrió en el estado Apure, por cierto. No, él se trasladaba de Carabobo, iba para Apure, pero fue Ready de Portuguesa el que hizo esta incautación, que además iba en el tanque de gasolina del vehículo. Y para horas previas, el ministro Ceballos, Ricardo, había hablado de la captura de 2 personas quienes portaban explosivo plástico C4. Esto lo publicó en sus redes sociales. Según la denuncia del ministro Ceballos, estas personas venían de Colombia y buscaban ejecutar actos terroristas en Venezuela. Bueno, a ellos les están imputando asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la delincuencia organizada y también tráfico ilícito de municiones. Seguimos con más información nacional, un tema que seguramente va a ser polémico por todo lo que ha pasado en los últimos días, las protestas que han ocurrido en nuestro país en contra del mecanismo de la ONAPRE, pero el día de ayer hubo un pronunciamiento por parte de la ministra de Educación, Yelixa Santa. Ella anunció el regreso a clases. Tenemos ese sonido también para ustedes, para que lo puedan escuchar y sepan cuándo tiene previsto el gobierno nacional iniciar las actividades educativas. Falta minutos. Además que esto también trae reacciones porque los docentes todavía no han cobrado completo su bono vacacional. Se habla de que va a ser fraccionado hasta el año que viene, así que imagínate que tu dinero que vas a usar justamente para descansar te por cuota. Se devalúa, pues. Y los docentes habían anunciado que si este pago no se cumplía, pues no iban a volver a las aulas, es decir, iban a meter como una suerte de medida de paro, ¿no? Sí, señor. Ahí ya nos dicen que ya lo tenemos, vamos a escuchar. Nosotros tenemos pensado entre el 15 y el 20 del mes de septiembre, estamos retomando las clases en todas las instituciones educativas a lo largo y ancho de la geografía venezolana. Nosotros tenemos 15 y 20 pensado de entre el septiembre, 15 y el 20. entonces, se estarían iniciando el periodo académico
en nuestro país. Habrá que ver finalmente cuáles las acciones que toma el magisterio con relación a este anuncio y sobre todo por lo que venimos comentando, la situación con la ONAPRE y la no cancelación completa del bono vacacional. Claro, pues en el caso de la ONAPRE comentaban, por lo menos los del Colegio Fe y Alegría, que la diferencia puede ser hasta de 90%, porque además el cálculo se hizo con la tabla salarial anterior, la del año pasado, así que veremos cómo van a ser las reacciones, que seguramente hoy estará en pauta este tema. Bueno, precisamente hablando de este tema de pagos, tenemos una información que viene del Instituto Venezolano del Seguro Social. Ellos están desmintiendo una publicación que se hizo viral en la cual se estaba anunciando un depósito de 260 bolívares que corresponderían, según ese anuncio que ellos señalan que es falso, a un depósito que se hace en el mes de agosto. Ahí tienen ustedes la imagen. Señala la cuenta oficial del Instituto Venezolano del Seguro Social que se trata de un montaje de una publicación anterior. Por supuesto, siempre llaman a estar pendiente a las publicaciones oficiales y los anuncios que se hagan en medios del Estado. Seguimos con más materia financiera y es que, bueno, ya los bancos están instrumentando la posibilidad de que los depósitos se hagan efectivos el mismo día cuando son de entidades bancarias distintas. Por lo general se tenía que esperar 24 horas, en algunos casos incluso eran 2 días y estarían haciéndose entonces ya efectivo de manera inmediata. Este servicio permite que cualquier transferencia por menos de 3.100 bolívares sea acreditada en un lapso de apenas minutos, según lo que informan. Sí, señor, el costo de esta operación va a ser de 0,30% del monto transferido. Nos vamos fuera de las fronteras, ¿no? Sí, señor, ¿y qué tenemos por ahí? Bueno, vamos a revisar unas imágenes bastante duras. Esto ocurrió en Nuevo México, en Estados Unidos. Había ahí un desfile y una persona en estado de ebriedad con su vehículo arrolló a una cantidad importante de personas. Vamos a ver esas imágenes que realmente pues a mí me perturbaron un poquito porque no son nada agradables. Se habla de que hay varias personas heridas, entre ellas menores de edad, y esta persona, pues la conductora del vehículo, fue capturada y en efecto pues se pudo confirmar que estaba bajo los efectos del alcohol. Ustedes ven la situación, lo ocurrido. El caos que se ha generado. Sí. Y bueno, llama también la atención sobre las medidas de seguridad que se tienen que tener en este tipo de eventos, porque no es la primera vez que un conductor arrolla a ciudadanos que están justamente esperando un desfile o cualquier evento público. Sí, señor. Bueno, seguimos revisando otros temas internacionales. En Cuba hay un incendio importante en Matanzas. Desde la semana pasada y Venezuela ha decidido sumarse. En este caso, el ministro Tarek El Aissami ha anunciado el envío de 35 bomberos especializados en este tema de incendios de petróleos, pero además se han enviado 20 toneladas de insumos para ayudar justamente a apagar este fuego, Ricardo. Bueno, lo último que se tiene con relación a esto es que, según la información oficial que se maneja en la isla, el trabajo combinado de fuerzas de bomberos y otros combatientes lograron apagar el incendio provocado por derrame de combustible del primer tanque siniestrado el pasado viernes. De acuerdo a lo comunicado por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Matanzas, se comenzó a verter espuma sobre este primer tanque, pero todavía continúan otros que están haciendo combustible. De hecho, el fin de semana el balance era que era una persona fallecida, más de 100 heridos y había una docena de funcionarios desaparecidos en medio de este caos del incendio. Bueno, y en materia de arte y espectáculos, ¿qué tienes? Mira, ese es chisme, no. Mira, Ben Affleck y J-Lo siguen dando de qué hablar, pero yo no entiendo. Tú me dices que no es como yo lo entendí. Se decía que se estaban separando y yo decía, pero si se acaban de casar, pero tú me dices que no es así. No, bueno, ellos llegaron a un acuerdo de mantenerse un tanto separados para extrañarse y además señalaban que cuando estaba cada quien en su actividad, pues generaban una cantidad de dinero importante que en este momento no estaban percibiendo porque, bueno, estaban justamente disfrutando de las mieles del amor. O sea, es como calabaza, cada quien para su casa. No, están como en una separación técnica, según lo que yo Pero entendí. se acaban de casar. Pero cada quien está, pero ellos se siguen amando. Bueno, es una veremos. nueva era, es una nueva era. Es una nueva era. Lo cierto es que también hay el tema del Miss Universo, ¿no? Sí, hay unas modificaciones que entrarían en vigencia a partir del 2023. Entre ellos es que no importa si tienen hijos, si están divorciadas, incluso se habla del tema de los embarazos, pero ya no sería Miss, si alguien está casada ya es Mrs. Entonces no sé cómo se va a manejar eso. Bueno, es un tema que habrá que analizar y sobre todo que también los concursos en cada país tendrán que revisar cómo son los requisitos o los recaudos que cada una de esas Misses
tiene que cumplir para poder ingresar en ellos, ¿no? Y se planteaba también el hecho de que, bueno, si son mujeres que tienen hijos, que tienen familia, cómo esto pudiera llegar a perturbar la vida de su familia, porque ellas prácticamente se dedican un año entero a la organización, ¿no? Claro que sí, tienen que hacer muchas giras, porque recordemos que ellas pasan a ser como embajadoras de buena voluntad y trabajan directamente con muchas organizaciones de beneficencia. Bueno, ya veremos cómo van a ser esos cambios. Son los cambios. Nueva era, Marley, ¿qué vamos a hacer? Sí, señor. Así. Bueno, también. Aquí dice nuestro productor y que en mi universidad yo pasé. Ya eso se pasó. Es momento de revisar los titulares de la casa, Ricardo. Sí, señor. Miren, el robo y el acoso son los principales delitos a los que varias caraqueñas dijeron estar expuestas al salir de sus casas. Y desde hace algunos meses los caraqueños han visto mejoría en cuanto a la recolección de desechos sólidos. En materia económica, hasta 76 bolívares semanales usted puede invertir en 1 kilo de pollo, carne o pescado. En internacionales, Canadá prohibirá temporalmente la importación de armas de fuego. Y hoy en la sección de entrevistas estará como invitado Tomás Guanipa, quien es secretario general del partido Primero Justicia. En lo actual, HBO Max y Discovery Plus se unirán en una única plataforma. Bueno, amigos, recuerden que a partir de este momento están nuestras redes sociales dispuestas para ustedes, @el_noticiero, y esperamos sus mensajes. Nosotros vamos a pasar de inmediato a revisar más información, en este caso la que está contenida en los titulares de la prensa nacional. Y comenzamos con información del diario 2001. Atención con esto, fuertes lluvias inundan el centro comercial Sambil. Esto ocurrió acá en la ciudad de Caracas. Este domingo, en horas de la tarde, las fuertes lluvias inundaron algunos pasillos de este centro comercial, lo que se puede observar a través de videos publicados en la cuenta en Twitter de @reporteya. El techo presenta un enorme hueco, por el cual se filtra el agua cada vez que llueve, perjudicando a todas las personas que están de paso por este centro comercial. Otro tema que también está presente en el portal de este periódico: capturan a 3 militares por tráfico ilegal de 1.700 litros de gasolina. Esto ocurrió en el estado Bolívar. En una nota de prensa, la Fiscalía indicó que los contrabandistas fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, destacados en el municipio Angostura del Orinoco, y que le fueron imputados los delitos de contrabando agravado, resistencia a la autoridad, manejo indebido de sustancias y materiales peligrosos, retraso u omisión intencional de funciones y también asociación para delinquir. Y ahora toca el turno para la portada del diario El Universal. Destaca temas de sucesos. 4 sujetos detenidos tras arrollar y causarle la muerte a un joven en Chacaito. Los sujetos se encontraban en un local nocturno de El Rosal, donde se produjo una riña callejera, por lo que intentaron salir del lugar en una camioneta, pero se llevaron por el medio al joven y además impactaron contra un muro. La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Rodríguez Rojas. Según se informó, también una mujer resultó herida al momento de que el muro se derrumbó justamente por este impacto. Según los últimos informes, fue trasladada a un centro asistencial donde se mantiene estable. Los detenidos por este caso son Yolman Ospino, Anthony Ospino, de 24 años, y Miguel Ospino, de 23. También el diario El Universal: crearán escuela de reciclaje en relleno sanitario Limoncito de Los Teques. En la entrada principal de relleno también se creará un vivero ecológico. La información fue suministrada por el secretario de Infraestructura y Derecho a la Ciudad del municipio de Guaycaipuro, Hugo Romero. La escuela de reciclaje tiene como objetivo fundamental brindar los conocimientos necesarios en manejo integral de los desechos sólidos y su aprovechamiento. De esta manera podremos controlar el manejo irregular de esta actividad en muchos espacios de la ciudad, señaló Romero. Vamos a revisar ahora información del portal del diario El Nacional. Venezolano fue aprehendido en Ecuador tras incautación de material explosivo. Él también estaba junto a otra persona de nacionalidad, en este caso ecuatoriana. Las aprehensiones tuvieron lugar en la ciudad ecuatoriana de Machala, en la provincia de El Oro, que es fronteriza con Perú. Detalló la policía en una rueda de prensa. Las fuerzas de orden presumen que la dinamita, que es de tipo industrial, que produce más daño y expansión que la de uso casero, la usarían para ciertos delitos de extorsión o amedrentamiento. Las autoridades sospechan que la dinamita procedía de Perú. Sin embargo, las investigaciones sobre este caso aún continúan. Nos venimos a nuestro país, y es que el día de ayer, en horas de la tarde, se registró un incendio en un apartamento que está ubicado en La Candelaria, acá en la ciudad de Caracas. Esto se pudo ver a través de redes sociales. El apartamento ubicado en las residencias Parque Caracas de La Candelaria de nuestra ciudad, pues
se prendió en llamas. De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, fueron desalojados 152 vecinos de la zona, esto para poder controlar las llamas. Para el procedimiento también se utilizaron pues las medidas necesarias para evitar que el fuego se expandiera y por los momentos se desconocen las causas del hecho, tampoco se informó si hubo daños materiales o humanos por esta situación. Y ahora pasamos al diario Últimas Noticias. Destaca preso alguacil por cobrar $12.000 a un talcol para liberarlo. El alguacil Padilla Ferrer le dijo a los familiares de Cedeño Morillo que él tenía controlado al juez. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Pastor Enrique Padilla Ferrer es el alguacil capturado por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Esta detención se produjo en las instalaciones del propio Palacio de Justicia, luego que este alguacil fuera denunciado por el abogado del detenido. Presuntamente ya se habían cancelado esos $12.000 según el expediente. Y de acuerdo a las investigaciones, Padilla dijo a los familiares que él tenía controlado al juez y que podía darle la libertad garantizada. También en Últimas Noticias, lluvias provocaron desbordamiento del río Canoabo en Carabobo. A raíz de las fuertes lluvias, el cauce del agua arrastró un vehículo con 2 personas a bordo. Estas precipitaciones fueron registradas durante el fin de semana y además el río Canoabo también afectó al río Urama, ubicados a la costa occidente de la entidad. Según funcionarios de las regiones estratégicas de evaluación y daños y análisis de necesidades central, informaron que en el municipio Juan José Mora el río Urama salió de su cauce inundando varias viviendas y las calles de Canoabito, El Charal, La Luna, La Jovera y la entrada de San Pablo. Por otra parte, también en las lluvias registradas al occidente de Carabobo produjeron desbordamiento del río Canoabo, ubicado en Bejuma. Pasadas las 11:30 de la noche, aquí dicen que es del sábado, los bomberos no habían logrado acceder al lugar por justamente las inundaciones. Esperemos que para hoy haya un balance de lo ocurrido en Carabobo. Vamos a revisar información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. Acá hablan en primer lugar acerca de los resultados del 5 y 6 del día de ayer, pero también hay una información que nos llena de mucha alegría. Sí, señor. Medalla de plata logra Venezuela. La selección nacional realiza su mejor participación en un Mundial U12. Ahí están los muchachitos, mira, muy bonito eso. Felicidades a ellos, Sí, porque estos son los futuros atletas medallistas en el país. Es así. Mire, y seguimos en deporte, pero nos vamos con líder. Eugenio Suárez superó marca de Chico Carrasquel. El venezolano, figura de los Marineros de Seattle, sacudió este domingo su doble 173 de por vida en las Grandes Ligas. Con su batazo número 20 de 2 esquinas en 2022, frente a los Angelinos de Los Ángeles, el popular Bolibomba superó la marca histórica de Alfonso Chico Carrasquel. Ahora el slugger de los Marineros quedó en la casilla 40 de peloteros venezolanos con más dobles, en este caso en la Gran Carpa. Y también en esta jornada Eugenio ligó de 3-2 con 2 carreras anotadas, una impulsada y un boleto. Ahora nos vamos, pero a suelo venezolano, nos vamos con el baloncesto. Guayqueríes despojó a Gladiadores de la cima. La tribu barrió de la tropa anzoatiguense para mantener el invicto en casa. En este caso, el equipo Guayqueríes venció 74-70 a Gladiadores de Anzoátegui en un intenso duelo en la Superliga Profesional de Baloncesto. Por segundo día consecutivo, Yendry Correa se alzó como el jugador más destacado. El oriundo de Carapita anotó 16 puntos, atrapó 4 rebotes y repartió 4 asistencias en poco más de 27 minutos. Y ahora la tropa del argentino Pablo Farabel tiene récord de 9-2 en 11 presentaciones. Vamos a revisar una noticia que tiene que ver con arte y espectáculos. Es un nuevo escándalo en el que estaría envuelta la señora Amber Heard. Según lo que se ha podido conocer, la exesposa de Johnny Depp estaría metida en una organización de fiestas sexuales con multimillonarios. Señalan acá que de acuerdo a lo que han comentado las fuentes ligadas a esta noticia, estas supuestas fiestas sexuales se realizaban para la participación de hombres poderosos, dioses tecnológicos, capitalistas, fundadores, altos ejecutivos y empresarios prometedores. Asimismo, señaló que al parecer la actriz Amber Heard habría conocido a Elon Musk en una de estas fiestas organizadas en Beverly Hills. Bueno, no es la primera celebridad que se ve envuelta en este tipo de escándalos. De hecho, ya hay algunos cantantes que han sido procesados justamente por este tipo de fiestas, por así decirlo. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. En la próxima parte revisaremos la prensa regional, la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos. Ella ya vendió la casa, ¿no?
Y a las 6:33 de la mañana toca revisar los titulares regionales y lo hacemos con Nuevo Día del estado Falcón. Gasolina llega en menos cantidad a las estaciones de combustible. Las estaciones de servicios que no están al día con el pago no reciben el suministro y desde hace una semana las estaciones de servicios subsidiadas y dolarizadas reciben solo 13.000 litros de gasolina que equivalen a un cuarto de gandola. También en Nuevo Día, presas las señoras de la cocaína en Sumurcuare. Se trata de Yanelce y Daisy, de 51 y 46 años respectivamente, fueron detenidas por la División de Investigación Penal de Falcón de la PNB. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Periodiquito del Estado de Aragua. Su titular principal tiene que ver con la juramentación el día de ayer de Gustavo Petro. Hoy comienza el gobierno de La Paz. Hay otros temas. Zoológico de Maracay estaría próximo a su reinauguración y están reportando más de 20 horas sin luz en Cuyagua. Residentes buscaban origen de la falla. Revisamos el diario Los Andes que circula en Mérida, Trujillo y Táchira. Gremios de la frontera piden que la apertura comercial sea lo más pronto posible. Esto tiene que ver justamente luego de la toma de posesión de Gustavo Petro. Según Nelson Uraña, presidente de la Asociación de Auxiliares, hasta ahora solo hay rumores de que la apertura comercial se podría dar en los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y en la Unión por Boca de Grita. Se descartó supuestamente que se abra el puente de Tienditas, mientras que desde las casas de cambio se recuerda que cerraron 20 de estas empresas y 200 personas perdieron empleos directos. También el diario Los Andes, septuagenario con enfermedad terminal, se quita la vida en La Hollada. El hombre fue identificado como Gustavo Valecillo, de 74 años de edad, y esto ocurrió en San Rafael de Carvajal, en el estado Trujillo. Vamos con la portada del diario El Oriental que circula en el estado Monagas. Padres preocupados por regreso a clases. ¿Qué dice el sumario de esta nota? La culminación de este año escolar trajo consigo un sinfín de situaciones que preocupan a los padres y a los representantes de la ciudad de Maturín. Esto debido principalmente por las protestas que han sido protagonizadas por docentes en busca del cumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Educación, quienes aseguran que no volverán a las aulas si no se les cumple. Y de inmediato veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en Directos con las Regiones. Y vamos a iniciar el recorrido en el estado Lara. Ahí está nuestro compañero Ramón Vélez. Le damos los buenos días y feliz inicio de semana. Hola, Ramón. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Lara informándoles que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Martín Maldonado, informó que se han desplegado operativos especiales tanto en el centro de la ciudad así como en la zona industrial de Barquisimeto, esto para detener a sujetos que pertenecen a bandas delincuenciales que estarían atracando a los trabajadores al momento de salir de sus empleos. Es importante destacar que estos operativos se están llevando a cabo luego de las 4 de la tarde en los dos puntos anteriormente mencionados. Gracias, buenos días. Hacemos el contacto desde el estado Anzoátegui. Usuarios del transporte marítimo hacia las islas del Parque Nacional Mochima señalan que el servicio no sería constante hacia estos lugares. Los transportistas por su parte señalan que han disminuido su flota producto de la falta de repuestos para las embarcaciones y por esta razón el número de botes que están funcionando en este momento no es el mismo de hace años y por esta razón se han disminuido las frecuencias. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles que funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos iniciaron un operativo en los distintos comercios de la región a fin de exhortar a los comerciantes a cumplir con la tasa reglamentaria para el dólar, fijada según lo que establece el Banco Central de Venezuela. De igual forma, han pedido a estos comerciantes cumplir con las medidas de bioseguridad, esto debido a la pandemia de la COVID-19. Es importante destacar que aquellos que incumplan con esta normativa se exponen hasta 8 años de cárcel. Aproximadamente 500 personas, entre niños, adultos y embarazadas, fueron atendidos con servicios de salud como odontología, pediatría, medicina general y farmacia en una jornada multisectorial en la comunidad de Campeche, ubicada en la parroquia Santa Inés de la capital sucrense. En esta importante jornada de salud se atendieron casos de nutrición severas y moderadas existentes en las comunidades de Campeche y sectores adyacentes. Asimismo, se otorgó una atención especial a madres lactantes
lactantes y mujeres embarazadas, con charlas informativas sobre la importancia de la alimentación de los niños a temprana edad. Por su parte, los adultos mayores también recibieron atención médica asistencial a través del Servicio de Medicina General. Esta importante jornada fue realizada por la organización Madres, Padres y Niños Mapani. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa aquí en la primera emisión de El Noticiero. Así es, son las 6:38 minutos de la mañana. Al regreso venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Amigos, y vamos a revisar una información de última hora de carácter internacional, tiene que ver justamente con Cuba, y es que nos están señalando que lamentablemente habría explotado ya un tercer tanque en Matanzas, ¿no? Así es, ha tomado por sorpresa mucho por una columna de humo que tiene ya varias decenas de metros, y señala que este tercer tanque se había intentado mantener frío justamente con agua de mar. Sin embargo, los objetivos no se han logrado en este punto, y tanto los bomberos de Cuba como las alianzas internacionales tratan de que eso no se extienda. Recordemos que en este caso de Matanzas son 8 los contenedores de combustibles que están en esa zona, y justamente la BBC de Londres nos destaca que equipos de México y Venezuela llegan a Cuba para ayudar a sofocar el voraz incendio. En este caso se reseña de un depósito, ya sabemos que iban por un tercero, y por supuesto reflejan que ha dejado un muerto y más de 100 heridos. También en la BBC de Londres tenemos que la ONU advierte un riesgo muy real de desastre nuclear en Ucrania por los ataques rusos en la planta de Zaporizhzhia. El organismo de control nuclear de la ONU ha pedido el fin inmediato de cualquier acción militar cerca de esta planta nuclear en Ucrania porque hay un riesgo muy real de desastre nuclear. Vamos a revisar, amigos, lo que es la portada del diario La Nación que circula en Paraguay. Ellos tienen información en materia de sucesos. Se escaparon 34 reclusos de la Penitenciaría Regional de Misiones. De acuerdo con las primeras declaraciones y de expertos en criminología, la fuga coincide con la designación de Celso Arce, quien, según las personas a las que entrevistó este diario, no tiene ningún tipo de experiencia penitenciaria y que además responden a Hugo Velázquez como director del penal. Hay otros temas acá. El gobierno de Paraguay contrata al lobista de Estados Unidos para perseguir al expresidente de esa nación, Horacio Cartés. Y ahora vamos a chequear el diario El Comercio. Destaca, Pacheco implica a un exministro en los sobornos de ascensos. Esto es un testimonio de un exsecretario de Palacio de Gobierno que dijo que un funcionario le había confirmado que recibió pagos ilícitos y que eran para el presidente Castillo. Recordemos que para el presidente ya van 5 investigaciones por supuesta corrupción. También se van hacia Colombia y dicen, Petro empieza su gobierno con la promesa de poner fin a la violencia en Colombia. Y destacan aquí, Castillo es un actor consciente de los hechos de corrupción, el tema de las investigaciones que ya hacíamos referencia. Vamos a revisar la portada del diario El Espectador que circula en Colombia. Tienen temas internacionales. En este caso hablan de una situación en Estados Unidos. El Senado de esa nación aprobó una ley que señalan como clave sobre el ambiente y la salud. Señala acá la nota de prensa lo siguiente: solo con los votos de los demócratas ellos lograron la aprobación de un programa de 430.000 millones de dólares en inversiones que retornará a la Cámara de Representantes para una votación final, esto antes de ser promulgada por Biden. El presidente de esa nación celebró la decisión del Senado y reconoció que no todos están contentos con el resultado final, al igual que el líder demócrata Chuck Schumer. Revisamos otro tema también del diario El Espectador, horas decisivas para el rescate de mineros que están atrapados en México. El presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, viajó a supervisar las labores de rescate que se han dificultado por la inundación del yacimiento en el que trabajaban 10 mineros atrapados. El agua en el interior de la mina, que ha llegado a decenas de metros de profundidad, solo ha disminuido unos 9,5 metros de los 34 que se inundaron, de acuerdo con los reportes que han dado familiares y también las autoridades que están en el lugar.
Y hasta ahora revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Apure, Zulia, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Caracas parcialmente nublada con una temperatura mínima de 18 y una máxima de 30. Valencia parcialmente nublada con una temperatura mínima de 25 y una máxima de 34. Maracaibo abundantes precipitaciones con una temperatura mínima de 24 y una máxima de 36. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamef.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón. Amigos, revisamos ahora mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Por acá hay una protesta que hemos venido comentando desde hace varios días. Desde el bloque 2 al 11, en Propatria, no tienen servicio de agua desde hace cerca de 15 días. Las zonas aledañas sí tienen el servicio. Por acá también nos escriben y dicen: buenos días, aún esperando respuesta del bono vacacional de los docentes. Estamos a 8 de agosto y sin poder disfrutar de las vacaciones. Nos envían saludos, gracias a Dios por un nuevo día. Por acá Tony Ayala nos sintoniza desde la ciudad de Calabozo, en el estado Guárico. Y Omar León también envía bendiciones y buenos deseos para la jornada. Gilbert Pacheco nos sintoniza desde San Fernando de Apure. Por acá también nos escriben desde Valencia, estado Carabobo. Marianela desea feliz lunes a todos los que nos están sintonizando. Feliz comienzo de semana, Chucatira. Y por acá también Jerry Romero desde Falcón nos envía esos pastelitos que están aquí. Y miren, acá están haciendo un tremendo desayuno con un revoltillo y unas arepitas. Bueno, arepitas es un decir. Porque miren el tamaño de la Creo que son mano. unas arepotas fritas. ¿Y en su casa las arepitas son así con un huequito o son lisas? Bueno, yo no como muchas arepitas fritas, la verdad, pero creo que el huequito en el medio es para que justamente Se cocine mejor. por Pero hay gente por que no le dentro, gusta, pues. Bueno, pues tendrán que echarlas en mucho aceite, entonces. Cosa que a ti no te gusta. Cosa que tampoco me gusta, sí, señor. Bueno, amigos, ya llegamos al final de esta parte del noticiero Primera Emisión. Ya está listo Adrián en el otro lado de nuestro set para traer más información a la pausa, al regreso de la pausa. Muy buenos días, señores televidentes, buenos días, compañeros. Como siempre, un gusto saludarlos a esta hora de la mañana, comenzando la semana aquí en el noticiero. Como es costumbre, vamos a hacer una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Bien, continuamos. Gustavo Petro asumió el domingo como primer presidente de izquierda de Colombia, proponiendo nuevos acuerdos de paz con los grupos armados que se financian del narcotráfico y el fin de la guerra antidrogas, que, según él, es un fracaso. Petro ofreció su primer discurso como jefe de Estado ante cientos de miles de personas congregadas en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, así como 9 presidentes invitados. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. El nuevo presidente dijo que cumplirá lo pactado con las FARC, la guerrilla que firmó la paz en 2016 para convertirse en partido político, y ofreció beneficios penales a los grupos que siguen en armas y renuncian a la violencia. Asimismo, condenó la guerra antidrogas, en un país donde múltiples organizaciones se nutren del tráfico de cocaína. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Petro también tomó juramento a la ambientalista Francia Márquez como la primera vicepresidenta afro de Colombia. Posteriormente ordenó traer la espada del héroe independentista Simón Bolívar de la sede presidencial, que fue símbolo fundacional del M-19, la guerrilla en la que militó el ahora presidente hasta 1990 y que fue robada por esa organización en 1974 y devuelta con la firma de la paz. Entre sus múltiples propuestas, el nuevo mandatario tiene planeado presentar un proyecto al Congreso para financiar sus planes sociales mediante un alza de impuestos a los ricos. Además, propuso crear un fondo internacional para proteger la Amazonía colombiana, azotada por la deforestación.
Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su juramentación. Aquí estamos desde la casa, Cilia y yo, Cilia es la camarógrafa, viendo la toma de posesión de Gustavo Petro, la espada de Bolívar. Mis felicitaciones a Colombia, a Gustavo Petro. Hemos visto todo el acto de la toma de posesión y ahí está la espada, Bolívar, la historia. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. El jefe de Estado reiteró que el mandato de Petro será una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Con eso hacemos una pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, República Dominicana desmanteló una red dedicada a la explotación sexual de venezolanas y colombianas. Ya venimos. Hasta 76 bolívares semanales usted puede invertir en 1 kilo de pollo, carne o pescado. Los precios de la proteína animal se han mantenido. Nuestro compañero Daniel Álvarez recorrió los mercados a cielo abierto y tiene los costos. La carne de res es la opción más costosa. 1 kilo de bistec duplica el precio del pollo entero. El bistec lo tenemos en 43, la molida, la guisar la tenemos en 40, costilla 25 bolívares, tenemos lagarto con hueso, tenemos más o menos los precios también de lo que es mechar y guisar, vienen también siendo los mismos precios de la del bistec, pues, porque prácticamente ahorita se toma 43, 40 bolívares. De la proteína animal, el pollo es lo más económico. El pescado le sigue, solo en algunas presentaciones. El pollo tiene un costo de $2.77, que eso equivale a 16 bolívares con 50. Estamos hablando del pollo entero. El pollo entero. El pollo entero, ese precio. Los muslos tienen un costo de 19 bolívares con 10, muslo entero así como este, pues, muslo entero. Pechuga sin hueso, que vendría siendo milanesa, eso tiene un costo de 33 bolívares con 10. En dólares serían 5.9. Pechuga con hueso, eso está el kilo vale 4.5 dólares, eso equivale a 26 bolívares. Bueno, tengo sardina entera, fileteada, la entera en 2, filet 3, cojinoa 4, lamparosa 4, hay variedad pues, carita 7. Atún en 12. ¿Qué es lo que más busca la gente? Cazón, que está a 4, 5 dólares. Los consultados refieren que el alto costo de la vida les impide llenar la nevera como antes. Sin embargo, los precios se mantienen. Unos meses que están estabilizados, no han subido pues. Mire, ¿cuánto invierte usted semanal para poder tener su nevera llena? Bueno, llena tengo, hace tiempo que no la tengo llena. Pero mínimo 120, 140 dólares. Para lo básico. ¿Y eso le incluye que carnes, pollo, fruta? Ahora compré un poquito de carne. Vegetales la semana pasada, fruta no puedo comprar, pescado no puedo comprar. La nevera nunca está llena, pero invierto. Ojalá la pudiera estar llena. ¿Cómo hace entonces? Yo invierto por lo menos, lo que pasa es que nosotros somos dos, invertimos más o menos como 40 dólares semanales, son 160 dólares. ¿Cómo aguanta el bolsillo eso? El bolsillo no aguanta, pero uno tiene que trabajar mucho para poder tener 160 dólares, nada más que en comida. El cartón de huevos sería un gasto adicional. Está en 28 bolívares. También hay ofertas de 3 cartones por 12 dólares. Si se trata de charcutería, en los mercados de cielo abierto también la consiguen. El kilo de queso duro y guayanés le sale en 27 bolívares, mientras que el kilo de salchicha en 12. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante el encuentro de empresarios con diputados de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional se trazaron las primeras líneas estratégicas para la implementación de la Ley de Zonas Económicas Especiales en el estado de Nueva Esparta. En la reunión estuvieron presentes representantes de Fedecámaras Regional y de las cámaras de comercio, turismo, hotelería, así como también alcaldes, autoridades militares y sociedad civil. Todos en la búsqueda de la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo socioproductivo inclusivo de Nueva Esparta en el marco de la LOCE junto a los diputados de dicha comisión.
pero el objetivo de esta reunión precisamente es ya comenzar a definir la hoja de ruta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en adelante para que haya menos discurso y más acción? ¿Cuáles son esos primeros puntos? Planificación de inmediato. ¿Cuáles son esas planificaciones? Cronogramas a corto, mediano y largo plazo, para que la gente pueda ver respuesta de estas grandes expectativas que nosotros hemos contribuido a formar, a generar en el ambiente. Para nosotros es fundamental hacer este intercambio, presentar la especie de un anteproyecto que hemos venido trabajando. Todos los sectores empresariales han tenido que ver, han sido consultados. Esto ha sido un proyecto totalmente inclusivo e incluyente, que por eso es que creemos que está blindado, que tiene la perspectiva y la prospectiva de lo que se quiere para Nueva Esparta en el futuro cercano. Entre las zonas que generan mayor expectativas con la aplicación de este instrumento legal es la ciudad de Porlamar, considerada como capital comercial de Margarita, con la activación de las avenidas emblemáticas como Santiago, Mariño y 4 de Mayo, sin dejar de lado el resto de los municipios que serán adecuados según sus necesidades. Esta ley nos va a traer muchos beneficios, no solo al municipio de Mariño por ser la capital económica del estado, sino a todo el estado de Nueva Esparta. Tenemos grandes expectativas en ellas. También recordemos que la ley tiene la bondad de adecuarse a cada municipio y el estado, y en aras de eso es que se están haciendo todas estas discusiones. El sector empresarial estima que antes de finalizar este año 2022 ya comience a sentirse los cambios en la economía del estado Nueva Esparta con la llegada de inversionistas y la generación de empleos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, manifestó su preocupación por el ingreso de productos por contrabando al país. Señaló que esta situación representa un riesgo para todo el sector y sus consumidores. Lamentablemente hay un ingreso importante de mercancía. Hay sectores del comercio que reportan que hasta el 40% de los productos que se están vendiendo son de contrabando. Y eso es muy alto. Claro, pero el contrabando no solo es ingreso a través de las aduanas de manera ilícita, es también ingreso por otras vías, por otros caminos. Recordemos la frontera. La frontera, ahí puede estar ingresando mercancía que no está ni siquiera pasando por las aduanas. Polesel solicitó la reactivación de la Comisión Presidencial contra Ilícito Aduanero para investigar estos casos de contrabando del sector comercio. Asimismo, advirtió que la falla de los servicios públicos es uno de los principales problemas que deben enfrentar el gobierno al momento de establecer las zonas económicas especiales. Continuamos con más información. Crea una zona económica, pero no tiene servicios, ¿quién va a invertir allí? O sea, ¿cómo vamos a incentivar que la gente invierta? Independientemente del hecho de que de verdad nosotros consideramos que Venezuela completa tiene que ser decretada zona económica especial, porque toda Venezuela necesita ciertas condiciones para poder operar, ¿no? El tema eléctrico es quizás uno de los más graves y esa intermitencia acaba con el equipamiento, no permite dar un buen servicio. En ocasiones hay establecimientos comerciales que ni siquiera pueden abrir, pierden mercancía, si estamos hablando de mercancía refrigerada. La presidenta de Consecomercio aseguró que muchos establecimientos del país han tenido que cerrar por las constantes fallas en los servicios y la imposibilidad de pagar los impuestos municipales. Afirmó que todos los sectores de la economía deben enlazarse para lograr el éxito de las zonas económicas especiales. Estas declaraciones las ofreció durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes. El año que viene la economía venezolana podría estancarse de no haber cambios que permitan más importaciones. Así lo dio a conocer el miembro fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado, quien indicó que hace falta expandir la oferta nacional, ya que la economía del país se encuentra aún contraída. Alvarado además señala que los precios de los alimentos en Venezuela siguen siendo muy altos, afirmando que la guerra de Ucrania y los problemas mundiales en la cadena de suministro hacen que los costos se incrementen rápidamente. Cambiamos de tema. Comprar un bolso o cartera le puede costar desde los $20 o 116 bolívares hasta los $40 o 233 bolívares. Depende del tipo y de dónde lo compre. Daniel Álvarez nos tiene los detalles. Están entre $20 a $40, dependiendo del tamaño. ¿Cuáles son los de $20? Señálame. Los de $20, fíjate, tengo digamos como el bolso gris, ¿verdad? Como tú puedes observar,
que lo tengo en 30 y siempre yo le rebajo. Fíjate, esta cartera de cuero. Esa de mujer. Está en $40 y tienes este Everland grande que tiene, digamos, sus ruedas, bolso, su correa. Este ya sería como para viajar, Sí, ¿no? como de viaje, sí. ¿Y qué precio? Eso lo tengo en oferta en $90. ¿Cómo marchan las ventas? ¿Sí se moviliza? Las ventas sí están lentas, en verdad. Ventas voluminosas no hay. Y sin hacer comparaciones, si tú vas a los centros comerciales, encuentras una cantidad de empleados en la puerta llamando, ¿no? Y las tiendas vacías. Y le tomamos la palabra al señor Mohamed. Nos vinimos a un reconocido centro comercial de la capital. En efecto, las tiendas no son tan concurridas. Los precios se les suma unos $4 o $5 a lo que acabamos de ver. Pero vamos a conocer los precios en esta tienda. Tenemos morrales de caballero en $36. Este es ahorita por ahora el único modelo que tenemos. Son nuevos, llegaron de hecho el día de ayer. ¿De damas que tenemos? Tenemos carteras, estas están en $48. Son las de más alta gama que tenemos por ahora. Tenemos aquellas de allá un poquito más económicas en 44, hay unas en 36, otras en 39, por ahí van los precios. Los bolsos para los niños están en el rango de $20. Tienen un costo de $5. Tienes este por acá también en $16. Y por último tienes en $18. Estos están en tendencia, ¿no? Son los que se llaman Popper. Eso es lo que tienen un juego que hacen los niños para jugar y meter la pelotica. Los consultados señalan que los bolsos no son asequibles, representan un gasto adicional. Están muy costosas, incluso la más económica es $7, es lo más económico que hemos conseguido. ¿Pero de qué tamaño es esa? Muy pequeñas, son muy pequeñas, chiquitas, no entran muchas cosas, es la más pequeña que hemos conseguido y la más económica porque las demás están muy costosas. ¿De resto qué es lo más caro que han visto? Hasta $30 una cartera y pequeña, muy pequeña. ¿Y cada cuánto tiempo cambias tú la cartera? No cambio mucho la cartera realmente, esta es por una ocasión especial. En algunas partes está caro y en otras caminando uno consigue. ¿Caro cuánto? Más o menos que ha visto hasta ahora. Está más accesible que antes, pues. Los bolsos juveniles llamados bandoleros tienen un valor de $18. Para llevar la comida cuestan $15. Las maletas para viajar, la más costosa de 28 kilos, cuesta $138. La recomendación es caminar y comparar precios. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La ministra de Educación, Yelitza Santaella, anunció que el regreso a clases en los niveles de educación inicial, básica y media está previsto entre el 15 y el 20 de septiembre. Nosotros tenemos pensado entre el 15 y el 20 del mes de septiembre, estamos retomando las clases en todas las instituciones educativas a lo largo y ancho de la geografía venezolana. Santaella dio a conocer la noticia en medio de un conflicto con el gremio educativo que ha asegurado que no regresará a las aulas si no se les cumple con el pago correspondiente al bono vacacional. Entre tanto, trabajadores del movimiento Fe y Alegría exigen al Ministerio de Educación el pago inmediato de su bono vacacional. La directora del programa de escuela, Noelvis Aguilar, asegura que los docentes están prácticamente donando su trabajo. Un bono vacacional que llega tarde, fraccionado y calculado con el tabulador del año pasado. Es el dolor de cabeza de 10.000 trabajadores del sistema de escuelas de Fe y Alegría. Esos que atienden a 120.000 estudiantes de zonas populares durante el periodo escolar. Panorama que se complica porque solo se recibieron recursos para pagar 25% de lo deudado a maestros y el personal administrativo. Pero los obreros no fueron tomados en cuenta. Le pedimos a las autoridades, a los que generan las políticas educativas en el país, a la ministra de Educación, a la presidencia, a ONAPRE, hay que reconsiderar todas esas medidas que ponen en riesgo la dignificación del personal docente, un personal que es clave, un personal que te garantiza el progreso y el desarrollo de un país. En Venezuela, los maestros donamos nuestro trabajo porque el sueldo que recibimos no se corresponde con toda esa entrega. Dignificar al trabajador educativo es el principal llamado, y es que ante la modificación de los cálculos, el déficit de los pagos es de hasta 90%. Es un golpe duro
al personal que espera quizás un monto relevante para saldar deudas, para garantizar su derecho a la alimentación, su derecho también a vestir a sus hijos, a comprar uniformes, entre otras cosas. Es un golpe muy duro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un silencio también que a veces resulta hasta irónico, porque si el Estado se declara obrerista y pro trabajador, no puede darse el lujo de hacerle eso a sus trabajadores. Desde Fe y Alegría se recuerda que no son los únicos que están atravesando esta situación. Al menos 900 colegios subvencionados tienen la misma crisis. Sin embargo, en el caso de Fe y Alegría, en los últimos 3 años se ha perdido 30% del personal y temen que la cifra vaya en aumento. Mardoley Prim, Televen. La cuenta oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desmintió la información de un supuesto pago para pensionados de 260 bolívares correspondiente al mes de agosto. El instituto indicó que los adultos mayores ya recibieron el pago correspondiente al mes en curso por un monto de 130 bolívares. También hizo un llamado a los usuarios a evitar caer en la desinformación en redes sociales. En otras informaciones, las transferencias bancarias entre diferentes entidades financieras venezolanas ya no tardarán en llegar 24 horas a la cuenta receptora. Esta medida se llevará a cabo gracias a la nueva actualización del sistema de transferencias inmediatas que permite enviar cualquier monto menor a 3.100 bolívares, lo que es equivalente a $530 a otros bancos nacionales para ser acreditada en minutos en otra entidad bancaria, como ocurre con el pago móvil. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 280 casos de COVID-19, 277 por transmisión comunitaria y 3 provenientes del exterior. Caracas es la localidad con mayor número de contagios, con 102, Miranda contabilizó 92 y Aragua 47. De los 3 casos importados, 1 proviene de Ecuador, otro de Panamá y el último de Egipto. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 538.435 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 4.891 se mantienen activos. 5.768 personas han perdido la vida a causa del COVID. Así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez. Cambiamos de tema. El defensor público general Daniel Ramírez espera que sea admitido el recurso de interpretación del artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que se le da derechos de trabajo y estudio a las personas que se encuentran privadas de libertad. El documento fue entregado el viernes a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el cual busca que se cumplan los derechos que tienen los privados de libertad, que sin importar cuál sea el delito, tengan los derechos de trabajar y estudiar fuera del centro penitenciario. Decidimos el día de hoy interponer este recurso de interpretación del artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal. Con ello se persigue es que se haga justicia, es que se haga lo que dice la ley. No es posible que eso sea desnaturalizado por una mala interpretación o por una interpretación que no corresponde de la norma, ya que la norma establece efectivamente que la persona debe cumplir el 75% de la pena para poder optar a alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena en los delitos llamados graves. Sin embargo, eso no opta a que la persona no tenga derecho a trabajar y estudiar, porque si la persona trabaja y estudia, es un derecho que le corresponde bajo la fórmula que todos conocemos, 2 días de trabajo, 2 días de estudio por 1 de prisión. Este derecho le corresponde indistintamente del delito que sea, porque nuestra Constitución establece el principio de igualdad ante la ley. Ramírez espera que se pueda ir transformando el sistema judicial del país, donde se le garantice los derechos a los venezolanos. Yo creo que ya es hora de que empecemos a ejercer el derecho en los tribunales, en el Tribunal Supremo de Justicia, en los pasillos de los distintos tribunales del país, y que el derecho no se ejerza a través de criterios o a través de beneficios de algunos escritorios, algunos bufetes jurídicos, donde se decide cuál es el destino de los más ricos y de los más pobres. La justicia tiene que ser igual ante todos, y es por eso que es hora ya de que el sistema de justicia se transforme, es hora ya de consolidar el sistema de justicia. El defensor público Daniel Ramírez mencionó que ya se encuentran trabajando en la Ley Orgánica de la Defensa Pública y en próximamente darle titularidad a los defensores públicos. Manuel da Silva, Televen. Nos centramos en el estado Apure, donde fue detenido un sujeto señalado de trasladar 8.095 balas desde el estado Carabobo. El reporte militar señala que el sujeto fue identificado como Arún Antonio Pineda Rubio, chofer del vehículo que trasladaba las municiones en el tanque de combustible.
Pineda fue entregado al Ministerio Público, donde le abrieron un expediente por asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la delincuencia organizada y tráfico ilícito de municiones. El robo y el acoso son los principales delitos a los que varias caraqueñas dijeron sentirse expuestas al salir a las calles de la capital. Pese a que la delincuencia afecta a todos o por igual, algunas mujeres aseguraron que son más vulnerables a arrebatones por portar carteras o bolsos en su cotidianidad. Que estés en la calle, venga un delincuente, te jale la cartera, yo a eso, porque, o un violador también, que estés en la calle sola de noche, una persona por ahí borracha, drogada. O traumado en la calle, como al acoso masculino, o sea, el acoso, al secuestro, a muchos tipos de peligro, pues. No te sabría decir algo específico porque la violencia en la parte del robo sí ha bajado, ha disminuido un poco. Sin embargo, por lo menos en el metro es algo que todavía sigue palpable, que se percibe mucho y que diariamente hay robos en el metro, ya sea del teléfono y de otras cosas. Algunas damas aseguraron tomar sus propias medidas para evitar ser víctimas de delitos. Otras siguen asociando la delincuencia a un género. Tratar de evitar más que todo el acúmulo de hombres a su alrededor, más que todo. Evitar también ciertas zonas donde sean peligrosas. Lo que hago es como que ir pendiente y todo hacia adelante. La cartera, tus pertenencias. Era todo hacia adelante y rapidito para que tú sabes. Salgo sin nada. ¿Por qué? Porque me pueden robar. Más educación en casa y mayor presencia de funcionarios o policiales en las calles fueron los deseos que manifestaron para sentirse más seguras en una mejor sociedad. Jonathan Cárdenas, Televen. Entre basura, calles deterioradas, botes de aguas hervidas y filtraciones viven los habitantes del bloque 7 de la urbanización Pedro Elías Gutiérrez de Casalta 2 de Catia, en Caracas. La vialidad es todo un pantano. Entre el lodo, la basura y las aguas hervidas hacen difícil transitar por estas calles. Es poco, por no decir escaso, el transporte público que pasa por este sector, debido a las imperfecciones viales. La basura es reina en esta zona, tanto que cuando llueve se mete a las casas y edificios aledaños. Si observas allá, no tenemos pared, debido a que el camión del aseo la tumbó, dijeron que la iban a reparar y ya tenemos varios años esperando que nos vengan a reparar la pared y con las lluvias ha empeorado la situación porque fíjese que aquí baja mucha basura y se nos mete hacia el estacionamiento. Incluso aquí ya un momento dado que hasta los carros flotan. O sea, no es exageración, aquí lo puede decir cualquier vecino que aquí camionetas pick-up. Es tanta el agua que empiezan a flotar, ya ni el Metrobús puede pasar de tanta basura. Mira, esto es caótico, cada vez que llueve esta torrentera está tapada porque las aguas negras de todas estas casas caen en esa torrentera. Bueno, también las personas que lanzan frascos y eso se tapa y tú ves cómo está esto, ¿no? Y todo eso, el bloque más perjudicado es este bloque 7 que ha saltado, todo eso se va para el estacionamiento. Inclusive el aseo tumbó esa pared y mira, la dejó así. Cuando llueve este es un desastre, ¿eh? Esto tiene más de 40 años, porque no vamos a decir que fue ayer, de que estamos no lo que te conté, ¿entiendes? Esto nunca lo han arreglado, esto es un desastre, ¿entiendes? Y vemos que las calles están llenas de charcos, de lodo. Ustedes los vecinos, ¿cómo hacen para transitar por estas calles y digamos no salir perjudicados? Bueno, brincar, hacer como dice escala, brincando de un lado para otro, así llegamos hasta Propatio. De verdad que nosotros tenemos como que las 7 plagas, hijo, porque fíjese, esta calle, cada vez que se inunda, nosotros nos vemos afectado el estacionamiento, porque eso se llena y los ascensores se nos llenan de agua cuando esto se llena. Entonces, los carros, un problemón. Esto aquí, mire, hemos pedido alumbrado, hemos pedido que nos asfalten. Otro grave problema que viven los habitantes del bloque 7 es que el edificio sufre de filtraciones. Esto debido a un trabajo inconcluso que hizo la alcaldía de Caracas. Esta situación ha generado dolores de cabeza a muchos vecinos que han tenido que cambiar su forma de vivir y hasta de dormir para que los restos del techo y las gotas de agua no les caigan encima.
Por ejemplo, mi apartamento tiene una filtración demasiado fuerte. He perdido colchón, he perdido mis muebles, se están perdiendo, porque cada vez que llueve, de que quitaron el asfalto de la azotea, cae en mi apartamento, cae una filtración como que si fuera un chorro de agua, que se me inunda tanto el apartamento que me llega hasta la sala. La cerámica del baño se me está cayendo. En el cuarto las paredes están deterioradas, en los cuartos, la sala lo mismo. Se nos está filtrando los techos y obviamente esa filtración conlleva todo lo que es la pared que se me está filtrando. Igualmente tengo otras filtraciones en lo que es en el baño y en la primera habitación. A ver, muéstranos. Pueden visualizar acá. Okay. Ya se me está filtrando todo lo que es el techo. Entonces esa filtración, lo que me da miedo en realidad, que cada vez que llueva esa filtración va a ir corriendo aún más. Y puede ocurrir algo así como le ocurrió a mi vecina, que nos puede caer el techo. Vemos que incluso muchas personas han optado por sacar los colchones y dormir en otro sitio más seguro, ya sea en la sala o en donde no haya filtraciones. Ustedes también han tenido que... Así mismo, porque de hecho yo tengo acá, este es un cuarto que no estamos habitando, por eso mismo, porque al llover el techo se filtra y cae, se mete el agua, pues. Estas filtraciones en los apartamentos se deben a que el pasado mes de febrero la alcaldía quitó el manto del techo del edificio y no continuaron con las obras. Los vecinos hacen un llamado de extrema urgencia para que se apersonen y solventen esta situación. Manuel da Silva, Televen. Y a las 7:25 de la mañana hacemos una nueva pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Portugal cambia su ley de inmigración para traer o atraer mano de obra. Ya venimos con esto y más. Una de cada 5 personas experimenta parálisis del sueño, una condición que genera terror a la hora de dormir. Pero ¿sabías que la meditación puede ser la clave para hacer frente a estos episodios a quienes padecen de narcolepsia? Un estudio desarrollado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge en Reino Unido arrojó que la meditación puede reducir esta afección hasta un 50%. Los expertos indicaron que meditar aumenta la autoconciencia y relaja los músculos, permitiendo que las personas puedan llevar a cabo sus horas de siesta pacíficamente. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Cuba, donde un incendio iniciado por el impacto de un rayo sobre depósitos de combustible en la ciudad de Matanzas ha provocado la explosión de un tercer tanque, cuyo colapso ha generado un potente estallido visible desde distintos puntos de la isla. Las autoridades cubanas informaron que hasta el momento se ha reportado un fallecido, 15 personas desaparecidas y otras 24 se encuentran hospitalizadas, de las cuales 5 se mantienen en estado de salud crítico. Alrededor de 5.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas en Matanzas, cerca del parque industrial, debido a que no se descarta la posibilidad de que la situación empeore. Nos vamos ahora a Portugal. Más de 400 bomberos hacen frente a las llamas de un incendio forestal que tomó lugar en la Serra da Estrela, en el centro del país, el pasado fin de semana. Un portavoz de Protección Civil señaló que el fuego dificulta el trabajo de los efectivos bomberiles por su difícil acceso y que más de un centenar de vehículos de extinción y casi una decena de medios aéreos participan en el operativo. Casi 60 municipios del norte y centro de Portugal están en riesgo máximo, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera. La deforestación en la selva amazónica de Brasil disminuyó 1,5% en julio en comparación con el año pasado, pero continúa cerca a niveles récord. El pasado mes fueron talados 1.476 kilómetros cuadrados de vegetación, mientras que en los últimos 12 meses fueron devastados 5.426 kilómetros cuadrados, lo que representa un aumento de 11,5% respecto al año pasado. Ambientalistas manifiestan su preocupación por la creciente destrucción de la mayor selva tropical del planeta. Canadá prohibirá temporalmente la importación de armas de fuego a partir del 19 de agosto con el objetivo de frenar la violencia tras un repunte de delitos.
El gobierno señaló que la medida para particulares y empresas estará vigente hasta que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que incluye el congelamiento nacional de la importación, compra, venta y transferencia de armas en el país. Según se estima, hay más de 1 millón de pistolas y revólveres en Canadá para una población de 38 millones de personas, mientras que unas 2.500 tiendas venden este tipo de armas en todo el país. Y las Grandes Ligas anunciaron los favoritos a ganar el premio al jugador más valioso, tanto en la Liga Americana como en la Nacional. Se trata del jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Hughes. Le siguen Shohei Ohtani, Jordan Álvarez, José Ramírez y Rafael Devers. En el viejo circuito destaca el primera base de los Cardenales de San Luis, Paul Goldschmidt. Le siguen Austin Riley, Freddie Freeman, Pete Alonso y Nolan Arenado. Esto puede cambiar con los 2 meses finales de la temporada, pero todo apunta a que los 2 primeros mantendrán el ritmo que traen. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, nuestro compañero Harley Monseguile mantendrá como invitado en la entrevista a Tomás Guanipa, secretario nacional de Primero Justicia. Los MojoLens son los primeros lentes de contacto inteligentes de realidad aumentada desarrollados por la empresa Mojovision. Contarán con funciones similares a las de un teléfono inteligente, pero con la ventaja de tener las manos libres al momento de utilizarlos. La pantalla micro LED de 14.000 píxeles por pulgada es la más pequeña del mundo. La medicina se hizo presente en esta innovación debido a que incluyen microbaterías de grado médico y un circuito integrado de administración de energía que permite el control a través de un interfaz intuitivo que responde al seguimiento ocular. Señores televidentes, muy buenos días. Yo soy Harley Monseguilemán, feliz de incorporarme en la primera emisión del noticiero. Y en la entrevista, como ya lo hemos venido diciendo desde el principio, nos acompaña Tomás Guanipa, quien es el secretario general nacional del Partido Primero Justicia. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Harley. Buenos días. Es un placer saludarte y a toda la gente que nos ve a esta hora. Un gran abrazo. Bueno, lo primero que quisiera, si yo le pido una radiografía de Venezuela, ¿qué me pudiese decir usted? ¿Cómo está actualmente, según sus ojos, el país? Mira, yo creo que un país muy deteriorado, sin instituciones, un país con una crisis humanitaria muy importante, gente pasándola muy mal, viendo enfermedades que antes eran erradicadas de nuevo, un país que tiene una masa de trabajadores que no consigue poder aliviar sus necesidades con los ingresos que tiene. Un país que necesita una profunda refundación económica para poder estar a tono con lo que tiene que ser el crecimiento. Un país que necesita instituciones que sean independientes y autónomas para garantizar la libertad y los derechos humanos. Y en definitiva un país que sobrevive. Todos los días la gente sale a la calle a ver cómo logra luchar para sobrevivir ese día. Y lo que tenemos es que tener un país que tenga emoción, que tenga esperanza, que sepa que su progreso puede ser el progreso de todos y que este es un país donde se puede echar para adelante. Yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que ver cuando habla sobre el país es el drama de haber dividido la familia. La gente que se fue de Venezuela y que hoy es un dolor ver a tu hijo, a tu nieto, a tu hermano a través de una pantalla del teléfono porque han buscado en otras partes oportunidades que en Venezuela no hay. Yo creo que un gran reto que tenemos es cambiar las cosas en el país para volver a unir a la familia y volver a vivir en un país donde la expectativa sea positiva y donde el progreso pueda ser una realidad. Positivo, rescato esa palabra que usted dice. ¿Considera que hay algún factor positivo actualmente en Venezuela? Mira, yo creo que hay alrededor de una crisis terrible y muy dolorosa, que es lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa, una oportunidad geopolítica para que Venezuela pueda reinsertarse en el mundo, volver a ser un proveedor de petróleo seguro, estable y que eso pueda significar riqueza para el país y pueda significar progreso. Hay una oportunidad, yo creo, en este momento para que se pueda retomar un proceso de negociación serio en el marco de lo que fue el memorándum de entendimiento de México, que busque 3 cosas. La primera es que podamos solventar la crisis humanitaria, que podamos ayudar a los venezolanos, que seamos capaces, a pesar de las diferencias, de ponernos de acuerdo para resolver problemas tan sentidos como el que una persona que tenga cáncer pueda tener su tratamiento y pueda curarse,
o un paciente renal pueda recibir su tratamiento, o aquellos que están esperando desde hace años para ser operados puedan ser operados, o los que están sufriendo los apagones permanentes, diarios, en Táchira, Zulia y en otros estados, puedan tener una estabilización de ese sistema a través de un acuerdo que permita, con controles y con supervisión, que se hagan inversiones en esas áreas, que podamos reactivar, como decía, no solamente la industria petrolera, pero yo creo que algo que es muy importante también, que podamos tener derechos humanos garantizados, y entre ellos, por supuesto, no solamente el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, el derecho a elegir, el derecho a votar, el derecho a decidir el futuro del país. Yo creo que son temas importantísimos, y estamos en el marco de un proceso en el cual podemos reiniciar ese mecanismo de México de negociación, de diálogo, de encuentro, a pesar de nuestras diferencias, para lograr que Venezuela pueda echar para adelante. Justamente ahí lo quiero abordar. Luego de esos encuentros conocidos, que han sido públicos, por supuesto, ¿se han registrado otros acercamientos con el gobierno nacional? Mira, ha habido el Reino de Noruega, que ha sido el facilitador y el mediador, ha venido haciendo esfuerzos muy importantes para que este proceso se pueda reiniciar. Yo creo que hay un ambiente proclive para que así sea. No quiero pecar de optimista, pero en todo caso yo creo que el país necesita que esos encuentros se den. Se han paralizado no por nuestra culpa, sino por la culpa de quienes, o la decisión de quienes están en el poder. Yo creo que hay que hacer un llamado a la conciencia del drama que estamos viviendo los venezolanos y de la necesidad que tenemos de solventar. Una persona que tiene una enfermedad como el cáncer no puede esperar a que los políticos se reúnan una vez cada 6 meses o una vez cada 9 meses. Es necesario que haya un mecanismo permanente porque esa gente no puede esperar. Una persona que se le quema su nevera y no la puede sustituir por los apagones eléctricos, no puede esperar que la diatriba y la diferencia sea lo que impere y no el acuerdo para poder ayudar a que eso no le vuelva a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que pensar en el ser humano, en el venezolano, y por eso nuestra insistencia en que ese proceso se pueda iniciar y nuestro agradecimiento a tantos países que están haciendo un esfuerzo para que podamos reiniciar ese proceso cuanto antes. Ahora, entre las peticiones del gobierno para avanzar en esta mesa de diálogo o de negociación, como también la han llamado, están, entre otras cosas, la liberación de Alex Saab y pues que se liberen también las sanciones que hay contra Venezuela. ¿Desde la oposición se ha hecho algún tipo de lobby para lograr, aunque sea alguna de estas dos? Mira, yo creo que lo primero es que cada país tiene su sistema judicial y nosotros no tenemos cómo influir en sistemas judiciales que son independientes, que por cierto es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en Venezuela. Luego yo creo que los acuerdos comportan, por supuesto, ceder y promover que Venezuela pueda tener una libertad económica para poder progresar. Pero no habrá libertad económica si no hay libertad verdadera y democrática en el país. Por eso son cosas que se conjugan y que tienen que ser discutidas paralelamente para que haya un proceso que, aunque sea por partes o por etapas o progresivo, sea integral en sí mismo y le garantice al ciudadano que va a tener derechos humanos, que va a tener derechos económicos y que va a poder solventar la crisis social, la crisis humanitaria que tenemos en este momento, que a veces es, bajo el esquema y el argumento de quienes están en el poder, una cuestión que viene simplemente por sanciones, y no nos damos cuenta que ha habido una política económica desastrosa que ha acabado con la capacidad productiva del país, que ha acabado con la producción petrolera en Venezuela y que ha generado una suerte de anarquía en el mundo económico que ha impedido que se garantice siquiera el derecho a la propiedad. Por lo tanto, creo que son temas integrales, creo que podemos aproximar acuerdos y por supuesto que nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para que el venezolano pueda vivir mejor, pero además pueda tener la convicción de que su decisión puede influir en los cambios políticos, sociales, económicos y democráticos que el país está esperando. Ahora, ¿cómo desde la plataforma unitaria, ¿no?, se le hace creer a los ciudadanos que hay una verdadera voluntad de dialogar con el gobierno cuando ni siquiera se pueden poner de acuerdo la oposición misma? Y me refiero a partidos como, por ejemplo, Acción Democrática, COPEI, Alianza Lápiz y otros, para el tema de las primarias, por ejemplo, que es lo que ha estado sonando pues con mayor insistencia durante los últimos días. Mira, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el proceso de selección del liderazgo que enfrente a Nicolás Maduro en una elección presidencial sea lo más amplia posible para que todos aquellos que compartimos la misma voluntad y convicción de cambio que el país requiere, podamos medirnos en términos de lo que significa quienes queramos elegir a un líder, el derecho a elegir,
y quienes quieran ser electos, el derecho a postularse. Con lo cual, a mí me parece muy importante que actuemos con la amplitud y la grandeza necesaria en un momento como el que estamos viviendo, y creo que estamos dando pasos para que así sea. Hemos tenido ejemplos antes. En el año 2012 se eligió un candidato a través de primarias que ganó con el 62%, se presentaron 7 personas. En el año 2015 hicimos un gran acuerdo para ir a la Asamblea Nacional y fuimos juntos. Y yo creo que lo que tenemos es que aprender de los errores que hemos cometido recientemente y retomar una ruta verdaderamente unitaria donde el venezolano sienta que su decisión también es la que define la unidad de todos los factores que adversamos la situación dramática y caótica que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, Bernabé Gutiérrez ha dicho en días recientes que ha enviado comunicaciones a la plataforma unitaria para conversar sobre este tema y que no ha recibido respuesta. Me lo contesta en la próxima parte. Señores televidentes, vamos a hacer una pausa para publicidad, pero al regreso seguimos conversando con Tomás Guanipa. Ya venimos. Seguimos conversando en la entrevista con Tomás Guanipa, quien es el máximo representante de Primero Justicia. El día de hoy nos acompaña en el estudio y quedó una pregunta al aire. Si han recibido comunicaciones por parte de la Unidad Democrática solicitando una reunión con la plataforma de la cual usted forma parte, ¿o esto no ha sido cierto? No, mira, nosotros hemos tenido y hemos, a través de quien viene siendo secretario ejecutivo de la plataforma y todas las organizaciones que lo acompañan, reuniones con todos los sectores. Y yo creo que esas son reuniones muy importantes, porque no estamos hablando solamente de partidos, tenemos que hablar también con ese sector empresarial, tenemos que hablar con los sectores gremiales. Mira el esfuerzo, la lucha que están dando los maestros para poder tener un salario digno. Yo creo que es una cosa demasiado importante que tenemos que acompañar a la iglesia, hay que escucharla, y por lo tanto la idea es volver a reconectar a una sociedad civil y política que mantiene su voluntad de cambio, como decía antes, pero que hoy está un poco decepcionada de la situación que le está tocando vivir, y nosotros tenemos que ver cómo reconectar con ellos a través de la lucha por sus derechos, pero también sin renunciar nunca a nuestro derecho de poder cambiar la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Justamente eso quería preguntarle, porque yo estuve revisando su cuenta en Twitter y vi que el partido está muy activo. De hecho, el mes pasado se realizaron elecciones, han estado desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo percibe usted al ciudadano común? ¿Sí le interesa la política? ¿Está dentro de su lista de prioridades? ¿O sin embargo, o por el contrario, mejor dicho, están viendo cómo resuelven qué comer y cómo? Mira, yo creo que el ciudadano común en Venezuela está profundamente atormentado con la situación económica que le está tocando vivir. Y está muy concentrado en ver cómo superar esa situación, no en el largo plazo, sino en el inmediatismo. Es decir, cómo resuelvo el día de hoy para poder dormir con alimentos para mis hijos y pararme mañana a buscar cómo hago que no se acuesten sin poder comer. Y ese es un drama gigantesco. Creo que tenemos a un ciudadano, a un venezolano decepcionado de los políticos porque no se ha logrado un cambio real en Venezuela. Y veo a un venezolano que sufre mucho la separación de la familia por la gente que ha tenido que irse, sobre todo gente muy joven que está en otras partes, y que eso genera un dolor gigantesco. Pero también veo un venezolano que no se rinde. Veo un venezolano que está dispuesto a luchar para poder conseguir que su familia pueda echar para adelante. Y veo un venezolano que tampoco deja de soñar o deja de pensar que un cambio es posible en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que si hacemos las cosas correctamente, si le hablamos claramente a los venezolanos de lo que es nuestro interés para poder, por ejemplo, sentarnos en México y poder tener soluciones tangibles al drama que está viviendo, y que vea que podemos ser útiles para ellos, pero que a la vez estamos luchando por derechos humanos como el derecho a elegir y el derecho a la justicia y el derecho a poder tener salud y educación. Creo que al final, teniendo una plataforma verdaderamente unitaria para el país, la gente va a encenderse de nuevo con la posibilidad de tener la esperanza de un cambio. Y yo creo que eso está allí. No es verdad que este es un país que esté resignado. La gente quiere un cambio, pero para ese cambio tiene que ser creíble, tienen que soñar que es posible y tienen que vernos a nosotros desprendidos, amplios y unidos para que eso pueda ser así. Y por lo tanto, los recorridos que hemos hecho por toda Venezuela, lo que a mí me hace entender perfectamente es que el pueblo venezolano ni se rinde ni claudica, y al final está pasando un drama personal, pero soñando y luchando para que Venezuela pueda, por ejemplo, no solamente rescatar una normalidad democrática que hoy no tenemos, sino poder ver regresar el que se ha ido y volver a ser ese país unido que siempre fuimos.
Por cierto, ¿cómo les fue en el proceso de elecciones internas de Primero Justicia? Mira, muy orgullosos. La verdad que estamos muy contentos con ese proceso. Fue un proceso en el que más de 100.000 personas, 103.000 personas se movilizaron a elegir sus autoridades municipales, parroquiales, regionales y al Comité Político Nacional de forma directa. Y ahora vamos a un gran Comité Político Nacional para escoger una Junta Ejecutiva que es la que lleva el día a día del partido. Creo que vamos a dar buenas noticias. Cuando tú revisas el promedio de edad de quienes fueron electos el 21 de noviembre en el proceso regional, por parte de Primero Justicia estás hablando de 700 concejales, diputados, alcaldes y un gobernador cuyo promedio de edad es menor a 30 años. Eso significa una renovación gigantesca, pero también tenemos gente con mucha experiencia que nos está ayudando y que ha construido liderazgos tan fuertes como el de Luis Lipa en Apure o como el de Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes. Creo que tenemos hoy la mejor gestión pública en Venezuela en términos de alcaldes, que es el alcalde Rafael Ramírez de Primero Justicia en Maracaibo. Y estamos haciendo un gran esfuerzo además para promover a la mujer venezolana y por eso yo creo que ese comité político será el punto final de una puesta en escena al país, de una nueva junta, de unos nuevos nombres. Tenemos gente en los distintos municipios que está haciendo una gran lucha para construir liderazgo y eso me hace sentir muy orgulloso no solamente de la juventud venezolana, sino también de quien ya debería estar retirado y sin embargo está aportando y luchando porque al final somos un partido muy heterogéneo que comparte unas ideas, unos valores y unos principios, pero que además está convencido que Venezuela necesita un cambio. Dentro de esas normas del partido está que los dirigentes pues que queden seleccionados estén dentro del territorio nacional o independientemente de eso pudiesen participar y ganar. Mira, yo creo que hay muchísima gente que ha tenido que salir del país, a mí me tocó en algún momento, por procesos de persecución, y esa gente tiene mucho que aportar a pesar de no estar dentro de Venezuela. Y lo que tiene que haber es un equilibrio, pero por supuesto, a quienes les toca llevar el timón, a quienes les toca remar el barco, es justamente los que están en Venezuela. Por eso es una cosa que no compite una con la otra. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos del aporte que hacen quienes no están en el país, pero además estamos comprometidos con ellos a luchar para que nunca más nadie sea perseguido por sus ideas políticas y puedan regresar a Venezuela en el menor tiempo posible. Ahora, ¿cómo se prepara Primero Justicia de cara a un eventual proceso de elecciones primarias? Mira, nos estamos preparando no solamente poniendo la casa en orden, renovando nuestras casas, renovando nuestras reglas para poder ser más modernos en la conducción, colectivos y estar más conectados con la gente. ¿Ya hay algún nombre? Ahora vamos al proceso electoral juvenil y después vamos a un proceso de congreso programático para poder tener claras nuestras ideas, definiendo claramente que más importantes son nuestras ideas y nuestros proyectos de políticas públicas que el nombre, para luego definir un nombre que yo creo que estoy seguro, además estoy seguro, no lo creo, sino estoy seguro, se va a convertir en ese motor del cambio que Venezuela está reclamando para que en unas elecciones primarias muy inclusivas todos podamos apoyarlo y se convierta en la gran vanguardia de la lucha. ¿Aspira esa posibilidad de no, en lo estar absoluto, usted? en lo absoluto. Mi vocación está construir un gran motor y ese motor del cambio sea Primero Justicia para ser útil a la unidad, pero sobre todo para ser útil a los venezolanos y a ese deseo de cambio que todos tenemos. Se me acaba el tiempo, pero esta entrevista no puede finalizar sin antes preguntarle su opinión con lo que sucede dentro de Monómeros. Mira, yo creo que todo lo que tenga que ver con situaciones de activos tiene que ser manejados de forma independiente y absolutamente apolítica. Nuestro rol es ser oposición a un gobierno que lo ha hecho muy mal y lograr un cambio de gobierno real. ¿Cuál es la respuesta desde Primero Justicia para aquellas denuncias que aseguran que este partido tiene algo que ver con la junta directiva, con la gerencia de... No, yo creo que eso ha estado muy claro. Nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo pronunciamientos muy fuertes con respecto a lo que ahí pasa. Y creo que lo que tenemos es que garantizar que haya investigación hasta el último detalle de cualquier cosa que allí haya ocurrido, porque la transparencia es fundamental para poder tener la credibilidad que nosotros requerimos y que la gente pueda confiar en nosotros para dirigir un país que hoy está en el peor de las situaciones que le ha tocado vivir, pero que tiene un futuro excelente y un futuro que puede ser promisor si no hacemos lo correcto y logramos ese cambio que estamos aspirando. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Estábamos conversando con Tomás Guanipa, secretario general nacional del partido Primero Justicia. Señores televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en la próxima parte de lo mejor de arte y espectáculos en octubre.
días para todos, mi gente actual. Yo soy Maite García y durante estos minutos les voy a acompañar, como es costumbre, haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento para así actualizarlos a ustedes. También la interacción para nosotros es importantísima, siempre se los digo y se los recalco. Síganos, @lo actual en Twitter, @lo actual piso, TV en Instagram y también mi cuenta, @Maite García. Espero sus mensajes y se los digo también en las mañanas, ojalá tengan ese cafecito en mano para dar inicio a esas noticias del arte y el espectáculo. Y hoy les tengo que contar sobre Kevin Spacey, porque pagará varios millones de dólares a productores de House of Cards. Esta serie, pues bastante aclamada, resulta que un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles obligó al actor a abonar 31 millones de dólares a la productora MCR, que es la responsable de esta serie, como la indemnización por ruptura de contrato y por los perjuicios que causó con su comportamiento durante el rodaje. La multa fue aprobada por un tribunal de arbitraje el año pasado, pero el artista recurrió a la medida, aunque sin éxito, pues en su decisión el juez Mel Reed afirmó que los abogados de Spacey no habían demostrado que la medida fuera tan irracional como argumentaban. Por otro lado, según el diario The Hollywood Reporter, propiedad de la productora MCR, el tribunal de arbitraje estimó que el actor había incumplido los términos de su contrato, por supuesto con su comportamiento, ya que fue acusado de acoso sexual por un asistente de producción. La denuncia llegó en un momento en el que Spacey, ganador de 2 Oscars, veía como su carrera se derrumbaba en el año 2017, después de que salieran a la luz numerosas acusaciones de agresión sexual que él siempre había rechazado. Hay que continuar hablando de intérpretes y es que James Franco, pues así como les comento, resulta que va a regresar al escenario para encarnar a Fidel Castro en un biopic. El papel, que está confirmado por la prensa especializada de Hollywood, sería la segunda producción del estadounidense, ya que después de que una serie de escándalos sexuales y de denuncias por abuso, sus proyectos con los grandes estudios cinematográficos habían sido anulados. La cinta, producida de manera independiente, se titulará Alina de Cuba y contará con la actriz Ana de Villafañe, quien pues será la que va a encarnar a la hija del líder de la Revolución Cubana, y con Mía Maestro en el papel de Natalia Revuelta, su madre. El guión narrará la juventud de Alina Fernández como hija ilegítima de Castro y su posterior exilio en España al ser opositora del régimen cubano. Según la revista Variety, pues fue la propia Fernández, también productora de la película, quien escogió a Franco para que hiciera de su padre. Sin embargo, la elección no deja de ser controversial, ya que Franco es uno de los nombres que están vetados en Hollywood a raíz del movimiento Me Too. Hay que avanzar con más y es que a Kylie Jenner sus seguidores la acusan de infringir las normas básicas de salubridad. Esta modelo y empresaria estadounidense visitó uno de los laboratorios en los que se prueban los productos de su línea de cosméticos Kylie Cosmetics. Sin embargo, la sorpresa para sus seguidores no fue el hecho de que ella misma supervisara los trabajos, sino su falta de higiene al hacerlo. Decía, en el laboratorio creando magia nueva para ustedes, chicos, mejor que nunca. Así pues lo comentaba en la descripción de las imágenes de la inspección que compartió a través de Instagram. En la fotografía se puede ver a Jenner manipular diversos materiales e ingredientes sin el uso del tapabocas, guantes o gorra, acción que fue tachada como poco higiénica. Y con estas noticias, mi intelectual, nosotros finalizamos por la mañana de hoy su sección de arte y espectáculos favorita. De igual manera, recuerden seguir sintonizando Televen y las distintas emisiones del noticiero. Ahora sí los dejo con mis compañeros. Gracias, Maite. Con esto llegamos al final de la primera emisión del noticiero. Les dejamos nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Y recuerda que en Instagram es @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube con todo nuestro contenido y nuestra programación. Y no olviden también visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará ese contenido exclusivo para su entretenimiento y también información. Tampoco olviden mantener las medidas de bioseguridad, como lavarse las manos y usar el tapabocas. Un gusto acompañarles. Hasta mañana.